Un grupo de personas, o también llamada una organización de personas dedicadas a comerciar bienes, servicios, dinero y valores, tienen su propia historia. Hoy en día, una sociedad mercantil para constituirse formalmente requiere de dos o más socios. ¿Qué tal? Antonio Yáñez Gallegos nuevamente, y estoy aquí para platicarte conceptos interesantes que tratan sobre negocio, empresa, sociedad mercantil y que son conceptos motores de la economía, a la vez relacionados directamente con la administración, con la organización de los factores de producción, ¿te acuerdas de ellos? Tierra, trabajo y capital. Y se propone esta información desde una perspectiva histórica y fundamentalmente como una introducción a las sociedades mercantiles. Para comenzar, tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen de las sociedades mercantiles? En el derecho romano podríamos encontrar y sustraer a la vez una clasificación general de dos tipos de sociedades, las universales y las particulares. Las universales, que consideraban todo el patrimonio de los asociados y que aparecieron desde los primeros siglos de Roma, aplicados en el campo familiar como la omnium bonorum. Las particulares, en las que los asociados solamente ponían en común una parte de su patrimonio, como la propiedad, cosas determinadas y valores para explotarlas y repartir sus beneficios, así como realizar operaciones comerciales. Entre ellas están la unus rei, la alicuius negotiations. Las más importantes eran las sociedades entre banqueros y las argentari, que eran las sociedades dedicadas al transporte de trabajos públicos y suministros. La evolución de las sociedades se manifiesta en la época medieval del siglo XII y XIII. Surgen la sociedad colectiva, que era la sociedad de comerciantes, y la sociedad comanditaria con el antecedente en el contrato de la comenda. La comenda es la figura societaria que servía de base jurídica al comercio marítimo en la Edad Media. El comerciante comendador, de manera individual o con otros comerciantes, armaban un barco al frente del cual ponían a un agente, es decir, otro comerciante que tenía la calidad de comendatario, al que encargaban transportar las mercancías hasta otro puerto del Mediterráneo, venderlas allí y volver con el dinero o con otra mercadería adquirida con el precio obtenido. En el siglo XVII, las sociedades formalmente legisladas son reguladas por las ordenanzas de Bilbao y ordenanza francesa del comercio. Se llamaban la sociedad general, la sociedad en comandita y las sociedades secretas, de tal manera que el concepto central es el de la sociedad general, como forma de contraer sociedad. Todo lo anterior es el proceso hacia el capitalismo, pasando por el mercantilismo, y en la zona intermedia hace su aparición un nuevo tipo de empresa, que más tarde será el más poderoso en el capitalismo, la sociedad anónima. Sin ella, el capitalismo no habría podido desarrollarse. El sector cooperativo, por otro lado, nace en el siglo XIX. No es una simple sociedad, sino de un intento de organización de la estructura económica de las comunidades políticas actuales, distinta a la capitalista, y sustituyendo al empresario como figura central. Actualmente podemos formular 4 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es una sociedad mercantil? Y podríamos decir que es una organización de personas físicas y morales constituidas jurídicamente. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la finalidad de las sociedades mercantiles? Su finalidad es de lucro y especulación preponderantemente económicas.
Número 3. ¿Quién regula las sociedades mercantiles? La Ley General de Sociedades Mercantiles. Y tenemos la pregunta número 4. ¿Quiénes son los principales exponentes en el mundo doctrinario del derecho mercantil sobre sociedades mercantiles? Entre tantos se encuentran Giorgio Maraza, Mario Bauché García Diego, Fernando Sánchez Calero, Raúl Cervantes Ahumada, Roberto Mantilla Molina, Joaquín Rodríguez Rodríguez, César Vivante, Jorge Barrera Graf, Víctor Castrillón y Luna. Por todo lo expuesto, podemos decir ahora lo siguiente. Las sociedades mercantiles evolucionan desde Roma de la República hasta la Roma del Imperio. Se diversifican en la época medieval y se legislan formalmente a partir del siglo XV en las distintas ordenanzas. De aquí surgen la sociedad anónima, que es el motor del capitalismo, y la sociedad cooperativa como expresión del comunismo. En México, las sociedades mercantiles comenzaron a regularse a través del Código de Comercio de 1884. Actualmente las encontramos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahí hay 7 tipos de sociedades mercantiles. Entre ellas, algunas están en desuso, es decir, ya no hay interés por constituirlas y operarlas. En cambio, otras han sido y son el nuevo modelo societario. Entre ellas se encuentran la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificadas. Por último, permíteme decir lo siguiente. El buen emprendedor, el buen empresario debe acercarse también a emprender el camino del conocimiento en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el Código de Comercio para comenzar a cimentar, a fomentar la cultura de la responsabilidad jurídica, económica y social. Hasta la próxima y mucha salud. Mucha salud.